Me acompaña aquí en esta cabina como cada 15 días. Se lo agradezco mucho, es muy importante para el contenido de este programa, para que la audiencia esté debidamente informada de los trabajos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado José Luis Vargas. ¿Cómo estás, José Luis? Hola Pascal, muy bien, muchas gracias por eso. Bueno, pues creo que hay muchos temas que revisar contigo. Te propongo que comencemos con un tema pues un poco general, pero que me parece que está dominando la discusión o buena parte de la discusión en torno a las campañas electorales, que es qué constituye en el contexto de la legislación electoral mexicana una calumnia, por supuesto en el contexto de las campañas electorales, y cuál puede ser la intervención del tribunal en dilucidar pues qué es una campaña negativa, una calumnia. Vemos impugnaciones de los partidos a ciertos contenidos que se transmiten como spots, por ejemplo. Vimos una reciente discusión sobre el spot de Mexicanos Primero, que no llegó al tribunal pero bueno, aún así me interesaría tu punto de vista en general sobre el tema de la información calumniosa, qué es y qué no es en el contexto de una campaña electoral. José Luis Vargas. Sí, claro, Pascal. Mira, en primer lugar hay que decir que es un tema tremendamente complejo porque pues tiene un grado de subjetividad de lo que para mí o para ti puede representar una imagen o un spot de publicidad. En un sistema, pues que hay que decirlo, que tenemos que hacer prevalecer la democracia, donde parte de la democracia pues es la libertad de ideas, la libertad de expresión. Y entonces eso básicamente lo que se vuelve complejo es a partir de que la ley no nos dice mucho en torno a esos parámetros. Eh, Anteriormente la legislación electoral preveía la figura de las injurias, la calumnia y la diatriba. Sí. En las últimas reformas, si mal no recuerdo es la de 2008, lo que el legislador solo dejó fue la figura de la calumnia. Por calumnia entendemos los jueces en el mundo del derecho que es cuando se te imputa la comisión de un delito sin haberlo podido acreditar. Tiene que ser un delito. Tiene que ser un delito, con lo cual, pues evidentemente eso conlleva pues un tratamiento especial, a ver si te estoy acusando de algo y no existe pues ninguna evidencia de que yo cometí ese delito. Sí. Ahora bien, existen y lo que hemos estado viendo en algunos de los promocionales que a la sala superior le toca, Sí. pues sobre todo confirmar o negar las medidas cautelares a partir de que es un mecanismo, digamos, muy expedito donde el Instituto Nacional Electoral recibe las impugnaciones en torno a solicitar un partido o un candidato que baje en otro spot porque le está causando algún perjuicio. Y eso, digamos, nos llega a nosotros en un plazo muy corto y nosotros tenemos que confirmar o no la decisión del INE Claro. de otorgar las medidas cautelares. Pues sí, porque el spot está al aire, está teniendo efectos y entonces hay que actuar rápido ¿sobre cuántos spots han actuado ustedes? Me refiero a la campaña presidencial, porque si entramos al resto a lo mejor nos perdemos, pero en la campaña presidencial más o menos cuántos Mira, spots han llegado a manos del tribunal. No tengo el dato con precisión, digamos, porque esto empieza desde la precampaña, pero lo cierto es que Pues son varios, es pues. un sistema muy dinámico y cada tercer día, yo te diría, estamos analizando los famosos recursos que se les llaman REPS, que tienen que ver con precisamente con estas revisiones. Ajá. Y pues nos toca, digamos, como tú dices, en un plazo muy corto de 72 horas determinar si hay o no derecho a que se baje el spot o se mantenga en Ahora, el la aire. medida cautelar, digamos, cuando se decide bajar el spot, es para hacer una revisión más a fondo, ¿verdad? Son dos etapas. Esa es solo para, digamos, lo que nosotros tenemos que ver si se le denomina en el mundo jurídico la apariencia de buen derecho, si nos parece que puede haber alguna violación que afecte que sea irreparable esa violación, y entonces nosotros otorgamos la medida cautelar.
y con posterioridad se analiza el fondo del asunto, y en el fondo del asunto ahí es donde nosotros determinamos si la conducta fue legal o no lo fue. Y en caso de que no lo sea, pues también ahí se determina o se señala a través de un procedimiento con la Sala Regional Especializada la imposición de algún tipo de sanción. Básicamente eso, por ejemplo, tiene que ver cuando no se cumple con la finalidad para la cual están diseñadas las pautas, que se usan para otro fin, y pues obviamente eso conlleva una sanción a los partidos políticos. Ahora, el de Mexicanos Primero no les llegó a ustedes, ¿verdad? Hasta el momento no no tengo con noticia que esté, digamos, en instrucción en la digamos, sala fue superior. avalado por el instituto en una de sus comisiones, no recuerdo cuál, pero en todo caso no se ha llevado la impugnación hasta el Sí, y tribunal. como te digo, como es muy dinámico, es posible que ahorita esté Claro, y no lo exactamente, sepa, ¿no? tienes toda la razón, habría que pues casi al momento checar Exacto, tal la cual. información. Oye, algo que también tiene que ver con la calumnia, a partir de una denuncia de Morena, el tribunal ordenó al INE realizar una investigación a profundidad contra el sitio pejelix.org. De repente hemos visto en calles de la Ciudad de México unos pendones en los postes que trae esa dirección pejelix.org. Y se hizo, digamos, la orden obedeció bueno, la orden es determinar sustancialmente si están sustancialmente fundados los argumentos que estos materiales ahí publicados presuntamente constituyen una calumnia. ¿Qué es una calumnia contra Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está ocurriendo en este tema concreto? Mira, en ese tema concreto, nosotros consideramos que fue insuficiente la investigación que realizó el INE en torno a esta demanda que se presentó por Morena. Obviamente hay que recordar, Pascal, que una de la principal obligación del tribunal es garantizar el principio de equidad en las contiendas. Con lo cual, hoy tenemos pues un factor o un fenómeno pues muy difícil de controlar, que son las famosas fake news o noticias falsas que tienen que ver con la capacidad de dañar la imagen de un candidato y donde no se ubica concretamente quién es el autor de ese atentado contra pues la reputación de alguien. En ese sentido, lo que nosotros consideramos precisamente con este tema de los PGLix es que el INE tenía que allegarse de mayor información e inclusive se le señaló que tendría que ser a través de la policía científica, pues que es quien puede determinar cuál es la ubicación de un posible estrategia de ataque contra uno de los candidatos. Para nosotros es bien importante este tema porque sabemos que así como está controlado el tema de radio y televisión a través de este control que hablábamos de las medidas cautelares, en el caso de Internet, pues cualquiera se puede volver un potencial afectador de la reputación de otro candidato. Y eso de manera masiva, pues sí puede llegar, y ha generado en otras democracias del mundo, pues puede generar una afectación que violenta el principio de equidad. A ver, voy a dar un ejemplo de otro país que siempre me ha sorprendido mucho. En el contexto de la elección estadounidense, en un pueblo del estado de Virginia del Oeste, que votó abrumadoramente por Barack Obama en sus dos elecciones, pues ese pueblo votó abrumadoramente a favor de Trump, y un equipo del diario Boston Globe fue a esta ciudad a tratar de averiguar por qué, y determinó que es un pueblo pequeño, pero finalmente la proporción de votantes es muy grande, la proporción de votantes que hizo este cambio es muy grande, y determinó que todo se debió a una noticia falsa que circuló por Facebook, en el que se señalaba, suena casi un chiste, pero así es, en el que se señalaba a Hillary Clinton una intención de llegar a ser presidenta, de importar guillotinas para ejecutar a quienes no coincidieran con ella, a los opositores. Y eso fue lo que hizo que ese pueblo votara masivamente en un sentido completamente opuesto a lo que venía votando. Lo que tú estás diciendo es eso, ¿no? Hay noticias que de repente pueden tener una implicación, un resultado electoral determinado. Supongo que a eso te estás refiriendo. Pero quisiera preguntarte, porque me dices, cuando hablas de reputación, ¿sigues hablando de calumnia y sigues hablando de una acusación de haber incurrido en un delito necesariamente? Sí, así es. Ese es el concepto de calumnia.
toda vez que lo otro pues sería muy complejo determinar y sobre todo sería, yo te diría, Pascal, muy peligroso porque, pues, insisto, en una democracia también debe haber y es válida pues el debate de contraste, es decir, Sí. si yo quiero señalar que el otro tiene pues algún tipo de defectos o de que ha incurrido en el pasado en errores como en su vida pública, Ujú. pues es parte de lo que la ciudadanía tiene derecho a recibir para poder estar mejor informada para emitir su voto. ¿Cuáles son los límites o los parámetros para eso? Pues evidentemente cuando se te acusa de cometer un delito y no está probado o no hay una sentencia firme de por medio. Eso es lo que nosotros consideramos que es calumnia y eso evidentemente cuando te dicen es un ladrón, es un asesino, pues te tienen que probar pues ese tipo de imputaciones Sí. porque esas son delitos y esa es un poquito la línea que hemos mantenido. Bueno, un último tema, porque creo que es importante. El tribunal determinó que se tiene que dar la oportunidad a los candidatos independientes de recaudar suficiente dinero para poder llegar al techo de gasto de campaña que tienen los candidatos de partido. Así ¿Por es. qué? Mira, Pascal, insisto, el tema del principio de equidad es una cuestión fundamental. La verdad es que cuando se dan las normas para los candidatos independientes, existe pues una omisión del legislador porque si bien les dejó los mismos rangos de 90% público, 10% privado. Ujú. No obstante, los topes de los independientes originales eran de 49 Del millones de 10%. pesos, Sí. del 10%, Ujú. y entonces les dejaba un porcentaje de 42 millones de obtener por el financiamiento privado Ujú. y un 10% y 7 millones de financiamiento público. Desde ahí estaba distorsionada la norma constitucional a través de la falta de coincidencia entre lo que dice la ley y lo que dice la Constitución. Ujú. Y por lo tanto, nosotros lo que estimamos es que si realmente queríamos hacer valer un principio de equidad para los candidatos independientes, no había razón y por lo tanto decidimos inaplicar el artículo 399 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en lo que se refiere a que pudieran ellos seguir recaudando más porcentaje a través del financiamiento privado. Eso, y quiero subrayarlo, sin que se cambien o se violenten las normas que tienen que ver con el origen de los recursos, los topes máximos que puede cada persona aportar, es decir, todo lo que tiene que ver con el control y la seguridad para que tengamos certeza que de dónde viene el dinero del financiamiento privado, pero sí permitirles competir en condiciones de equidad de tal manera que ellos pueden hoy en día llegar a obtener hasta 429 millones de pesos entre ambos financiamientos, al igual que los candidatos por partidos, para darles un mayor posibilidad de que realmente accedan al poder político. Muy bien, pues te agradezco mucho, como siempre, José Luis, tu Gracias, presencia en el programa. Y bueno, ya nada más por último, al rato le preciso a nuestro público la información porque tenemos que irnos a corte, pero sí, ya impugnó Morena ante la Sala Superior del Tribunal la decisión del INE respecto del spot y si los candidatos fueran niños. Así que sí les va a llegar el caso. Ok, Lo van a tener que ya lo discutir. platicaremos. Muy bien, gracias, José Luis Vargas, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.